Anábasis de Alejandro Magno año 86 a 175. Prefacio. He incluido en mi relato como estrictamente auténticos los testimonios acerca de Alejandro y Filipo en que Ptolomeo, hijo de Lago, y Aristóbulo, hijo de Aristóbulo, están de acuerdo, y de las declaraciones que difieren entre sí, he seleccionado las que son a la vez las más creíbles y merecedoras de ser registradas. Distintos autores han dado versiones divergentes sobre la vida de Alejandro, y no hay ninguno acerca de quien más personas hayan escrito, o sobre quien haya más desacuerdo entre unos y otros. Sin embargo, en mi opinión, los relatos de Ptolomeo y Aristóbulo son más dignos de crédito que el resto, el de Aristóbulo porque sirvió a las órdenes del rey Alejandro en su expedición, y el de Ptolomeo no solo porque acompañó a Alejandro en sus campañas, sino también porque él mismo se convirtió en rey más adelante, y la falsificación de los hechos habría sido más vergonzosa para él que para cualquier otra persona. Además, son ambos dignos de confianza porque recopilaron sus historias luego de la muerte de Alejandro, cuando ni la coerción fue utilizada ni una recompensa les fue ofrecida por escribir algo diferente de lo que realmente ocurrió. He incorporado algunas declaraciones de otros autores en mi relato, pues me han parecido dignas de mención y no del todo improbables, pero las he presentado simplemente como informes acerca de las actuaciones de Alejandro. Y si alguno se pregunta por qué, después de que tantos otros hombres hayan escrito sobre Alejandro, me haya venido a la mente escribir esta historia, después de leer los relatos de los demás, que así lo haga tras leer la mía. Libro I, capítulo primero. Muerte de Filipo II y ascenso de Alejandro Magno, su campaña en Tracia. Según se dice, Filipo II murió cuando Pitodelo era arconte de Atenas, y su hijo Alejandro, por entonces de alrededor de 20 años de edad, habiendo asegurado su posición como nuevo rey, marchó hacia el Peloponeso, donde exigió a todos los griegos de allí el mando supremo de la expedición contra Persia, como ya le había sido otorgado a su padre. De esta manera, le fueron conferidos los mismos honores que a Filipo, con el beneplácito de todos los griegos, menos de los lacedemonios, quienes respondieron que no era costumbre suya seguir a otros, sino ser ellos los líderes de otros. También Atenas intentó cambiar la situación política mediante la rebelión, pero cuando Alejandro se aproximaba a la ciudad, tan grande fue la alarma de los atenienses, que se apresuraron a concederle honores públicos mayores incluso que aquellos de Filipo. Luego de esto, retornó a Macedonia para preparar la expedición a Asia. Sin embargo, a principios de la primavera del año 335, tuvo que marchar con el ejército hacia Tracia, a las tierras de los Tribalios y los Ilidios, convencido de que éstos tramaban una rebelión, además de que pensaba que sería muy arriesgado iniciar una campaña tan lejos de su propio reino dejando a sus espaldas a pueblos sin subyugar cerca de sus fronteras. Partiendo desde Anfípolis, invadió el territorio de los tracios independientes, teniendo a la ciudad de Filipópolis y el monte Orbelo ubicados al costado izquierdo del trayecto. Tras cruzar el río Neso, llegó al monte Hemo el 10º día de marcha, y allí al pie del desfiladero en las estribaciones de la montaña, se encontró con que mercaderes armados y tracios independientes se habían preparado para impedir su avance, tomando posiciones en la cima del Hemo, en espera de que llegara su ejército. Habían colocado sus carros delante, para utilizarlos como una barricada desde la cual defenderse en caso de ser rechazados, así como para echarlos a rodar cuesta abajo desde la parte más abrupta contra la falange macedonia si éstos pretendieran ascender, con la idea de que, mientras más densa fuera la formación de la falange, con mayor facilidad podrían dispersarla al chocar violentamente contra ella. Pero Alejandro era alguien dispuesto a correr riesgos e ideó un plan que le permitiera atravesar la montaña con el menor peligro posible para sus hombres. Puesto que no existía otro camino alternativo, ordenó a la bien armada infantería abrir sus filas tanto como el espacio lo permitiera tan pronto los carros comenzaran a moverse por el declive,
formando un pasillo para que éstos pasaran, y quienes se vieran rodeados por todos lados deberían o hincarse de rodillas todos juntos, o tirarse al suelo, con los escudos unidos de forma compacta, de tal manera que los carros que bajaban la cuesta por su mismo impulso saltaran por encima de ellos, sin causarles daño. Todo ocurrió tal como Alejandro había previsto y ordenado. Algunos de los hombres formaron pasillos en las filas de la falange, y otros unieron sus escudos, mientras los carros les pasaban por encima sin causar mucho perjuicio, y sin que muriera un solo hombre bajo las ruedas. A continuación, los macedonios recuperaron el ánimo al ver que los temidos carros no les habían infligido daño alguno, y cargaron contra los tracios dando fuertes alaridos. Alejandro ordenó a los arqueros del ala derecha ponerse delante del resto de la falange, la posición más conveniente para disparar contra los tracios cada vez que éstos avanzaban. Tomando a su guardia personal, los hipaspistas y agrianos, él mismo los dirigió hacia la izquierda. Entonces, los arqueros empezaron a disparar flechas contra los tracios que surgían hacia adelante, logrando repelerlos, y la falange entró en combate cuerpo a cuerpo, echando de sus posiciones a esos montañeses ligeramente armados y mal equipados, quienes no esperaron a recibir la carga de Alejandro desde la izquierda, y tirando sus armas se dieron a la fuga montaña abajo. Cerca de 1.500 de ellos perecieron, solo unos pocos fueron hechos prisioneros debido a la velocidad de su huida y su conocimiento del terreno. No obstante, todas las mujeres y niños que le seguían fueron capturados, junto con todo el botín. Capítulo 2. Batalla contra los tribalios. Alejandro envió el botín hacia el sur, a las ciudades costeras, confiando en Lisanias y Filotas para encargarse de ponerlo a la venta. Luego, se dispuso a cruzar a través de la cumbre hacia el territorio de los tribalios, llegando al río Ligino, que dista del Danubio 3 días de marcha en dirección al monte Hemo. Habiendo tenido noticias de la expedición de Alejandro con tiempo, el rey Sirmo de los Tribalios mandó que las mujeres y los niños de su pueblo se dirigieran al Danubio y se internaran en Peuce, una de las islas en medio del río. Hacia allí llegaron también a refugiarse los tracios, por cuyas tierras colindantes con las de los Tribalios avanzaba el macedonio. El rey Sirmo, acompañado de su comitiva, halló refugio en el mismo lugar, pero la mayoría de sus tribalios huyó hacia el río, de donde Alejandro se había marchado un día antes. Enterado Alejandro de ello, dio media vuelta de nuevo y, tras una rápida marcha, lo sorprendió en plena acampada. Quienes se vieron así sorprendidos formaron deprisa en orden de batalla en una cañada boscosa a lo largo de la orilla del río. Alejandro dispuso a la falange en una columna muy profunda, poniéndose él mismo en primera línea. También ordenó a los arqueros y honderos que se adelantaran y descargaran una lluvia de flechas y piedras contra los bárbaros, esperando provocarlos a salir de la cañada boscosa hacia el descampado sin árboles. Estos así lo hicieron cuando los tuvieron al alcance, provocando que los tribalios se lanzaran a una escaramuza cuerpo a cuerpo contra los arqueros desprovistos de escudos para protegerse, pero se encontraron con que Alejandro, cumplido su propósito de sacarlos fuera de su terreno, ordenaba a Filotas que cargara con la caballería venida del norte de Macedonia contra el ala derecha de los tribalios, lado por el que se habían adentrado más en su salida. Ordenó a Heráclides y Sópolis que dirigieran la caballería de Botia y Anfípolis contra el ala izquierda, al tiempo que desplegó la falange con el resto de la caballería por delante y arremetió contra el centro del enemigo. Mientras solo hubo escaramuzas en ambos lados, los tribalios no se llevaron la peor parte y resistieron, pero tan pronto como la falange en formación compacta atacó con vigor, y la caballería cayó sobre ellos desde diversos sectores, ensartándoles con sus armas y empujando hacia atrás con sus mismos caballos. Entonces al fin se dieron la vuelta y huyeron a través de la cañada hacia el río.
3000 de ellos perecieron en el combate, y unos pocos fueron tomados prisioneros, en ambos casos porque el denso bosque en las lindes del río y la cercanía de la noche impidieron a los macedonios proseguir la persecución. Según Ptolomeo, las pérdidas de los macedonios fueron 11 jinetes y 40 infantes muertos. Capítulo 3. Alejandro en el Danubio y el territorio de los getas. 3 días después de la batalla, Alejandro llegó al río Danubio, el mayor de todos los ríos de Europa, que atraviesa un extenso territorio y separa a varios pueblos belicosos, la mayor parte de los cuales pertenecen a la raza celta, en cuyas tierras están las fuentes del río. Los más remotos de estos pueblos son los cuados y los marcómanos, seguidos de los yasiges, una rama de los sármatas, y los getas, quienes creen en la inmortalidad. Luego viene la rama principal de los sármatas, y finalmente los escitas, cuyas tierras se extienden hasta tan lejos como la desembocadura del río, allá donde por medio de 5 bocas vierte sus aguas en el mar Euxino. Allí, Alejandro se reunió con algunos barcos de su flota procedentes de Bizancio, que habían venido por el Euxino y luego subido río arriba. Embarcó en ellos a su arquería y las tropas de infantería pesada, y puso proa hacia la isla donde los tribalios y tracios habían escapado. Al querer desembarcar, los bárbaros descendían a la orilla del río para atacarlos cada vez que los barcos, pocos en número y con escasa tropa, lo intentaban. Aparte, las costas de la isla eran casi en todas partes muy empinadas y escarpadas para el desembarco, y la corriente del río, como es natural en los estrechos entre una orilla y otra, era rápida y difícil de navegar. Por ello, Alejandro retiró a sus barcos, decidido a cruzar el río e ir a por los getas que vivían en la otra orilla. Había observado que gran número de ellos, 4.000 de caballería y 10.000 de infantería, se habían reunido en la playa con el propósito de impedirle el paso en caso de que intentara cruzar el río. Además, le había entrado el deseo de ir más allá del Danubio. Subió, entonces, a bordo, pero antes hizo que sus hombres rellenaran con paja las pieles que les servían para armar sus tiendas, y mandó recolectar de los alrededores todos los botes que se hallaran. Estos estaban hechos de un único tronco, y los había en abundancia, pues las gentes que vivían cerca del Danubio los usaban para la pesca, a veces también para viajes de comercio entre ambas orillas a lo largo del cauce, y para la piratería. Una vez conseguida la mayor cantidad que se pudo, embarcó en ellos tantos de sus soldados como fue posible. De esta manera, cruzaron el río con Alejandro unos 1.500 jinetes y 4.000 soldados de a pie. Capítulo 4. Destrucción de la ciudad de los getas, la embajada de los celtas. Cruzaron durante la noche, desembarcando en un sitio cubierto por trigales crecidos, permitiendo así que el cruce fuera más secreto. Al despuntar el alba, Alejandro llevó a sus hombres a través del sembradío, caminando inclinados y agarrando las lanzas de manera transversal, rastrillando el trigal al avanzar hacia el terreno sin cultivar. Mientras la falange avanzaba así por de los sembradíos, la caballería la seguía. Cuando emergieron de los cultivos, Alejandro giró su montura hacia la derecha, y mandó a Nicanor que formara la falange en cuadro compacto. Los getas no pudieron siquiera resistir el primer embiste de la caballería, pareciéndoles increíble la audacia de Alejandro al cruzar en una sola noche el Danubio, el más caudaloso de los ríos, sin necesidad de construir un puente. Terrorífica para ellos fue también la solidez de la falange y la violenta carga de la caballería. En un primer momento, huyeron para refugiarse en su ciudad, que estaba a una parazanga del Danubio, pero cuando vieron que Alejandro hacía marchar a su falange con muchas precauciones a lo largo de la orilla del río, para evitar que su infantería pudiera verse rodeada por los getas en una emboscada, y que enviaba a su caballería directamente contra su ciudad, la abandonaron por estar mal fortificada.
Se llevaron a tantos de sus mujeres y niños como sus caballos podían soportar, y escaparon a las estepas desérticas en la dirección que llevaba lo más lejos posible del río. Alejandro tomó la ciudad y todo el botín que los getas habían dejado atrás, nombrando a Meleagro y Filipo como encargados de él. Después de arrasar la ciudad, ofreció un sacrificio a orillas del río a Zeus protector, a Heracles, y al mismo Danubio, por permitirle el cruce, y mientras todavía era día, lideró a todos sus hombres sanos y salvos de vuelta al campamento. Allí acudieron embajadores de Sirmo, rey de los Tribalios, y de las demás naciones autónomas de las cercanías del Danubio. Algunos de ellos venían de parte de los celtas que moraban cerca del Golfo de Jonia, gentes de gran estatura y maneras arrogantes. Todos ellos anunciaron que venían para obtener la amistad de Alejandro. A todos ellos les hizo promesas de amistad y recibió las promesas de ellos a su vez. Luego, preguntó a los celtas qué asunto era causa de especial pánico en su mundo, esperando que su gran fama hubiera llegado a los celtas y hubiera penetrado aún más allá, y lo que dirían sería que le temían a él por encima de todo. Pero la respuesta que le dieron los celtas fue contraria a sus expectativas, pues ellos, que vivían en un territorio de difícil acceso, y conocedores de que su rumbo sería en otra dirección, le contestaron que lo que más temían era que en algún momento el cielo cayera sobre sus cabezas. A estos hombres Alejandro los despidió llamándoles amigos suyos y dándoles el rango de aliados, añadiendo además el comentario de que los celtas eran unos fanfarrones. Capítulo V. Rebelión de Clito y Glaucias. Cuando Alejandro se adentró en la patria de los agrianos y peonios, llegaron mensajeros a informarle que Clito, hijo de Bardilis, se había rebelado, y que el rey Glaucias de los Taulantios se le había unido. Otros más llegaron para advertirle que los autariatos planeaban caer sobre él en plena marcha. Como consecuencia, decidió acelerar la marcha sin más demoras, pero entonces el rey Lángaro de los Agrianos, quien ya en vida de Filipo había sido abiertamente un amigo y aliado de Alejandro, y que en ese tiempo había acudido personalmente como embajador ante él, en esta ocasión acudió también acompañado de su guardia personal, integrada por los mejor provistos y más eficientes de sus hombres. Al oír que Alejandro inquiría acerca de qué tipo de gentes eran y cuántos hombres tenían los autariatos, le aseguró que no debía preocuparse, ya que estos eran los menos belicosos de las tribus de aquellos lugares, y que él, Lángaro, podía hacer una incursión en su territorio para mantenerlos demasiado ocupados para poder atacar a los macedonios. Con la aprobación de Alejandro, realizó el ataque tal como había propuesto, y arrasó sus tierras, obteniendo muchos cautivos y grande botín. En recompensa, Lángaro recibió los más altos honores y regalos muy valiosos de parte de Alejandro, incluyendo la promesa de darle a su hermana Sinane en matrimonio cuando visitara Pella. Pero, en el camino de retorno a su hogar, Lángaro enfermó y murió. Después de este suceso, Alejandro marchó por las riberas del río Erigón hacia la ciudad de Pelión, enterado de que Clito se había apoderado de ella. Acampando en el río Eordaico, resolvió atacar las murallas al día siguiente, pero Clito se había hecho fuerte en las montañas que la rodeaban y dominaba la ciudad desde las alturas cubiertas por densos matorrales. Sus intenciones eran caer sobre los macedonios desde todas direcciones, sin embargo, aún no llegaban las tropas del rey Glaucias de los Taulantios cuando las fuerzas de Alejandro ya estaban cerca de la ciudad. Tras sacrificar 3 niños, igual número de niñas y carneros negros, salieron a entablar combate cuerpo a cuerpo con los macedonios que se aproximaban. Tan pronto como los macedonios respondieron al ataque, estos abandonaron sus posiciones ventajosas para refugiarse en la ciudad, con tanta prisa que incluso sus víctimas sacrificiales fueron posteriormente halladas todavía yaciendo en el suelo. Alejandro los obligó a encerrarse en ella, colocando su campamento alrededor de las murallas,
Sin embargo, cuando al día siguiente llegó el rey Glaucias de los Taulantios con una fuerza numerosa, abandonó la idea de capturar la ciudad, dándose cuenta de que, si asaltaba las murallas, las tropas con las que disponían no podrían lidiar al mismo tiempo con las muy belicosas tribus refugiadas allí y con el ejército de Glaucias, mayor que el suyo, que le acosaría tan pronto intentara el asalto. Envió, pues, a Filotas en busca de forraje con todas las bestias de carga del campamento, bajo la protección de una unidad de caballería. Al oír de esta expedición, Glaucias le salió al encuentro, tomando posición en las montañas que rodeaban la planicie donde Filotas tenía intención de conseguir el forraje necesario. Tan pronto Alejandro supo que sus animales y sus jinetes estarían en grave peligro si la noche los sorprendía donde estaban, tomó a los hipaspistas, los arqueros, los agrianos, y cerca de 400 jinetes consigo para ir a su auxilio a toda velocidad. Dejó al resto del ejército atrás, en las afueras de la ciudad, para impedir que los cercados se apresuraran a salir para reunirse con Glaucias, como habrían hecho si todo el ejército macedonio se hubiera retirado. Cuando Glaucias percibió que Alejandro se estaba acercando, evacuó las posiciones en las montañas, permitiendo que Filotas y sus fuerzas retornaran a salvo al campamento. No obstante esto, Clito y Glaucias creían todavía que habían cogido a Alejandro en una posición muy desventajosa en comparación a la suya, en posesión de las montañas en cuyas alturas podían colocarse una numerosa cantidad de jinetes, lanzadores de jabalina, honderos y una considerable fuerza de infantería pesada. Por otra parte, se esperaba que los sitiados en la ciudad salieran a atacar y perseguir muy de cerca a los macedonios si se retiraban. También el terreno a través del cual Alejandro debía moverse era demasiado estrecho y boscoso, limitado por el río por un lado y por el otro lado por una montaña muy alta y escarpada, por lo que no habría espacio para que su ejército pasara, aunque los hipaspistas formaran en una columna de solo 4 en fondo. Capítulo 6. Derrota de Clito y Glaucias. Ante tal circunstancia, Alejandro formó a su ejército de tal manera que la profundidad de la falange era de 120 hombres, estacionando 200 de caballería en cada ala, con orden de mantener silencio y acatar rápidamente lo que les indicara. A los soldados de a pie, les instruyó llevar las lanzas en vertical y luego, a una señal suya, las inclinaran en ristre primero a la derecha, luego hacia la izquierda, siempre manteniéndose muy juntos. Luego, puso en movimiento a la falange, haciéndola girar ya a la derecha, ya a la izquierda, de este modo organizando y reorganizando sus líneas varias veces y muy rápidamente, por fin. Formó su falange en una especie de cuña y la condujo hacia la izquierda contra el enemigo, que había estado durante todo este tiempo contemplando estupefacto tanto el orden como la rapidez de sus evoluciones. En consecuencia, no pudieron sostener el embate de Alejandro, abandonaron las primeras estribaciones de la montaña. Ante esto, Alejandro ordenó a los macedonios elevar el grito de batalla y hacer ruido golpeando sus armas contra sus escudos, y el ejército de los taulantios, aún más alarmado por el ruido, volvió a la ciudad a toda velocidad. Alejandro vio cómo solo unos pocos de los enemigos seguían ocupando una cresta, cerca del pasadizo por el que debían transitar. Ordenó a sus guardaespaldas y compañeros tomar sus escudos, montar en sus caballos e ir hacia la colina, y cuando llegaran, si los que ocupaban la posición les esperaban, la mitad de ellos saltaran de sus caballos para luchar como soldados de a pie, mezclándose con la caballería. Pero, tan pronto el enemigo vio aproximarse a Alejandro, renunciaron a sus posiciones en la colina y se retiraron a las montañas en ambas direcciones, permitiendo que Alejandro y sus compañeros la ocuparan. Mandó luego llamar a los agrianos y arqueros, cuya fuerza era de 2.000, y ordenó a los hipaspistas que cruzaran el río, seguidos de inmediato por la infantería macedonia, con la instrucción de formar ordenadamente en el lado izquierdo tan pronto llegaran a la otra orilla,
para que los sucesivos cuadros de la falange que cruzaban el río pudieran formarse compactamente enseguida. Él, ubicado en la vanguardia, observaba todo el tiempo desde la colina el avance del enemigo, quienes al ver aquellas tropas cruzando el río, bajaron desde las montañas para enfrentarlas y atacar a Alejandro por la espalda mientras se retiraba. Pero, cuando empezaban a acercarse a él, Alejandro le salió al encuentro con sus hombres, y la falange, dando alaridos, se dispuso a avanzar por el río. Viendo el enemigo que todos los macedonios se les venían encima, cedieron y se dieron a la fuga. Entonces, Alejandro comandó a los agrianos y arqueros a cruzar a toda prisa el río, siendo él mismo el primero en cruzarlo. Cuando vio que el enemigo presionaba a su retaguardia, hizo colocar su artillería en la ribera y ordenó a sus ingenieros que dispararan toda suerte de proyectiles tan lejos y con tanto ímpetu como se pudiera. Y también indicó a los arqueros que se internaran en las aguas y, desde la mitad del río, descargaran sus flechas contra los atacantes. Dado que Glaucias no se atrevió a avanzar tanto como para colocarse dentro del rango de tiro de los proyectiles, los macedonios pudieron terminar de cruzar sin perder un hombre. 3 días después, Alejandro descubrió que Clito y Glaucias habían montado su campamento de manera tan negligente que ni sus centinelas se hallaban en sus puestos, ni había una empalizada o una zanja que los protegiera, pues pensaban que había huido por miedo, y que habían dispuesto sus líneas tan extensamente que era una desventaja. Decidió entonces cruzar el río en secreto durante la noche, llevándose con él a los hipaspistas, los agrianos, arqueros y las unidades de Pérdicas y Coeno, dejando órdenes de que el resto del ejército lo siguiera luego. Tan pronto vio una oportunidad favorable para atacarlos, sin esperar a que todas sus tropas llegaran, despachó a los arqueros y los agrianos contra el enemigo. Estos, formados en falange, cayeron de improviso en furiosa arremetida sobre el flanco más débil y mataron a algunos de ellos todavía en sus camas, capturando fácilmente al resto en su huida. Muchos fueron los muertos y capturados en la retirada desordenada y aterrorizada que siguió a continuación, dejando pocos sobrevivientes para ser hechos prisioneros. Alejandro prosiguió la persecución hasta las montañas Taulantias, y los que sobrevivieron tuvieron que escapar dejando tiradas sus armas por el camino. Clito huyó primero a refugiarse en la ciudad, a la que prendió fuego, y luego partió a buscar cobijo donde Glaucias, en las tierras de los Taulantios.